Yo quiero compartirte una reflexión, una palabra que me gusta mucho, que es la mente de Cristo. Vamos, repita conmigo y diga la mente de Cristo. Y vamos a 1 Corintios 2:16. Por eso comenzamos alabando a Dios diciendo: tengo la mente del rey, ahora puedo gobernar. Porque para poder gobernar necesitamos, Padre, la mente de nuestro Padre Celestial. Y cuando te hablo de gobernar, te hablo de gobernar en todas las esferas. Porque cuando nos conectamos en los lugares celestiales, podemos dominar las cosas terrenales. Nunca, como siempre le digo, para poder dominar algo, nunca vas a poder dominar algo que esté a tu misma altura. Tú tienes que estar por encima de lo que quieres gobernar. Por eso dice la Biblia, en lugares celestiales. Gloria a Dios. Y dice así, 1 Corintios 2:16. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Alabado sea el Señor, porque me gusta esta palabra. Te la voy a repetir. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo quiero que usted escriba ahí. Vamos, diga: gloria a Dios, porque yo tengo la mente de Cristo. Vamos, yo no sé si usted lo puede repetir, pero coloque: tengo la mente de Cristo. Ahora, para poder entender lo que Pablo nos está diciendo, es importante que consideremos el contexto en el cual lo está diciendo. Se lo repito. Para poder entender lo que acabamos de escuchar, es lo que Pablo dice. Es importante que consideremos el contexto en el cual él lo dice. En 1 Corintios capítulo 1 y 2, Pablo está haciendo un contraste entre el hombre natural y el hombre espiritual. Si usted lee 1 Corintios 1 y 1 Corintios 2, Pablo lo que hace es un contraste entre el hombre natural y el hombre espiritual. Él dice que el hombre natural opera en la sabiduría del mundo. Si usted lee 1 Corintios 1 y 1 Corintios 2, Pablo hace un contraste, hace una comparación. Y él dice que el hombre natural opera en la sabiduría del mundo, mientras que los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Vamos, se lo voy a repetir. Los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Y que esta sabiduría, escúcheme, y que esta sabiduría había estado oculta en tiempos pasados. Eso lo dice en 1 Corintios 2:7. Mire lo que dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Alabado sea el Señor. Lo que te quiero dar a entender es que esta sabiduría oculta estaba desde mucho antes y que Dios la tenía aún preparada para nosotros, para la gloria suya. Ahora, también nos explica que esto de la sabiduría de Dios, que había estado oculta y era considerada un misterio, solamente puede ser entendida por aquellos, y él lo dice, que tienen el Espíritu de Dios. Vamos, te lo repito, que esta sabiduría oculta que había estado escondida, él aclara que solo pueden ser entendidas por aquellos los que tienen el Espíritu de Dios. Él dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, las que son del Espíritu, porque para él son locura. Mire lo que dice el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que diga, tampoco las puede entender por falta de discernimiento. Y qué buena la comparación que hace Pablo, porque en el capítulo 1 y en el capítulo 2, él hace la comparación del hombre natural y del espiritual. Y habla que esa era una sabiduría que estaba oculta desde hace mucho tiempo, pero que solo la pueden entender aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Porque para el hombre natural son locuras y no la pueden tampoco entender y mucho menos discernir espiritualmente hablando. Ahora, hay algo interesante, escúcheme lo que le estoy diciendo. Él dice que nosotros ya tenemos, y esa palabra en el griego, mire, él dice, nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Pero la palabra tenemos en el griego, escúcheme, en el griego significa eco.
Y esta palabra en su raíz original significa que tienes la habilidad. Se lo voy a repetir. Cuando él dice que ya tenemos la mente de Cristo, la palabra ya tenemos, esa palabra en su raíz original significa tiene la habilidad. Por eso Pablo le dice a los corintios, ustedes pueden, ustedes tienen los recursos para hacerlo, ustedes tienen todo lo que necesitan porque ellos tienen el Espíritu de Dios. Por eso le está diciendo eso. Ustedes han sido facultados para hacerlo. Ustedes tienen la capacidad para lograrlo. Vamos, es tiempo de que ustedes entren y avancen lo que ya Dios estableció para su vida. Por eso les dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Y la frase que él utiliza ahí, que nos gusta mucho, ustedes tenemos la mente de Cristo. Y la otra palabra que es interesante, tenemos la mente. La otra palabra es mente. Y en el griego significa nous. La palabra mente en el griego significa nous. Y significa el asiento de la conciencia reflexiva. Te lo repito. Mente en el griego significa nous, que quiere decir el asiento de la conciencia reflexiva. Y es lo que compone la capacidad de percepción y entendimiento, la cual nos da la capacidad a nosotros humanamente de poder sentir, de poder juzgar y de poder determinar cosas. Y para mí eso es una excelente noticia lo que te estoy dando a entender. Porque no es solamente la palabra tiene la mente de Cristo. Eso tiene una connotación, eso tiene un trasfondo. Y ya te dije que la palabra tenemos significa algo y que la mente significa otra cosa. Si la unimos, tú fuiste capacitado para cualquier cosa. Tú tienes la capacidad para cualquier cosa. Tú fuiste diseñado con los recursos necesarios para avanzar en cualquier cosa. Todo depende de ti. Ya todo está hecho. Ahora, en la Biblia, la palabra mente, escúcheme y apunte ahí. En la Biblia, la palabra mente se usa de diferentes maneras. Ejemplo, se usa para describir la facultad intelectual. Te lo repito otra vez, para que vaya apuntando. En la Biblia, la palabra mente se usa de diferentes maneras. Ejemplo, se usa para describir la facultad intelectual que una persona tiene para entender las cosas, para poder crear criterios. No todos tenemos la misma capacidad mental, porque no todos tenemos la misma facultad de entender. Unos tenemos la capacidad de análisis, pero unos la tienen más adelantada que otros. Unos la tienen más desarrollada que otros. No todos tenemos la misma capacidad de entender lo mismo a la misma hora. Pero unos las tienen más desarrolladas que otros. Porque no todos tenemos esa facultad de entender cosas complejas. Ahí es donde viene la educación. Ahí es donde vienen ciertas capacidades, uno más que otras, pero todos, todos tenemos la facultad de entendimiento. Ahí yo entendí algo. Nadie en esta vida es bruto. Nadie. Todos somos inteligentes. Que hay algunos que sí les da, no les gusta aprender, es diferente. Que algunos tienen la capacidad de análisis más desarrolladas que otros, es verdad. Pero todos tenemos la facultad de entendimiento. Vamos, nadie en esta tierra es bruto, nadie. Todos tenemos facultad de entendimiento. Pero ¿qué también dice? También se define como la facultad de percibir las cosas divinas, de reconocer lo que es bueno y a la misma vez de odiar lo que es malo. Y eso sucede en la mente. Cuando usted tiene la capacidad, escúcheme, de percibir, las cosas divinas, de reconocer lo que es bueno, para la misma vez que le da rabia lo que es malo, todo eso se origina en la mente. Ahora, la capacidad de poder decidir cosas que son buenas y las cosas que son malas, esas mismas también vienen a través de lo que tú piensas. Porque siempre he dicho que toda palabra que usted y yo hablemos son pensamientos expresados. Todo lo que tú hables previamente tuvo que ser pensado. Por eso todo sale de aquí. ¿Qué es lo que tú tienes aquí que realmente lo vas a llevar a la práctica a través de tus palabras? Por eso capacidad intelectual, capacidad de entendimiento y capacidad también, la facultad de percibir las cosas divinas. Pero también se usa, escúcheme, también se usa para poder considerar y juzgar con calma, con sobriedad, lo que Pablo dice ahí, escúcheme, a Timoteo,
que él ya tenía el dominio propio. Y a ese nivel tenemos que llegar tú y tenemos que llegar todos los que nos están viendo. Esa capacidad de dominio propio, en momentos de la angustia, el momento del sosiego, usted poder decidir lo correcto, poder estar en calma y poder tomar buenas decisiones. Mucha gente en las tempestades es donde pela el cobre, como se dice, es donde realmente saca lo que hay adentro. Y muchas veces no era lo tanto espiritual que hablaba. ¿Por qué? Porque la presión lo que trajo fue angustia. Y ese dominio propio nos tiene que llevar a tener calma, a poder decidir en los momentos cruciales de nuestras vidas. Te estoy hablando de la mente. Te hablé de la facultad intelectual. Te hablé de la facultad de percibir. Te hablé del poder considerar, juzgar con calma y con sobriedad. Puede venir una tormenta, pero tener la inteligencia de cómo salir en medio de esa tormenta. Dios te ha dado esa capacidad. Vamos, toca a alguien y diga, Dios me ha dado esa capacidad. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Una congregación de puros griegos. Estos en cuanto a la mente eran unos peritos. Escúcheme, ellos eran amantes de la sabiduría. O sea, que Pablo le estaba hablando a gente entendida, gente sabia, gente que amaba la sabiduría, gente que no era cualquier gente que usted pueda enredar. No. Pablo le estaba hablando a gente que sabía, que tenía entendimiento y que amaba la sabiduría antes de venir a Cristo. Ahora, de la mitología griega era gente estudiada, era gente entendida. De los padres de la filosofía, mire a los que Pablo le estaba hablando. Era gente entendida. Pero escúchenme, que era entendida, eran muy sabias, pero hablándolos terrenalmente, en la sabiduría humana. Y ahí es donde Pablo entra y comienza a decirles, comienza a renovar tanta mentalidad que tienen ellos y poderlos alinear y enfocar en lo que realmente ellos necesitaban. ¿Por qué? Porque a lo que Pablo les llamó la sabiduría del mundo. Y ahí es donde Pablo entra a hablarles a ellos. ¿Por qué le digo? Porque Pablo les dice, por cuantos ellos tienen el Espíritu de Dios, que es equivalente a tener la mente de Cristo, y tienen una capacidad de poder juzgar, percibir y reconocer las cosas que pertenecen a Dios, todas estas definiciones que le di describe, pero que no explican. Por eso puede que nosotros conocemos la definición. Escúcheme, puede que nosotros conozcamos la definición correcta de algo y nunca tengamos la experiencia de lo que estamos hablando. Porque aquí se nos está hablando que tenemos la mente de Cristo. Listo, tenemos la definición. Pero ¿cómo llevamos eso de la mente de Cristo? Lo llevamos a la práctica. Ahí es el problema de mucha gente. Muchos saben que somos hijos de Dios. Muchos saben que somos prósperos. Pero ¿cómo hacemos todo aquello que está legal, convertirlo en lo real? Y eso es lo que está hablando Pablo. Porque ahí describe, escúcheme, describe. Por eso pueda que nosotros conozcamos la definición correcta de algo, pero nunca tengamos la experiencia de lo que se está exponiendo. Un ejemplo. Pueda que usted se sepa la receta, cómo se hace una bandeja paisa. Pueda que usted sepa, en la libra de arroz lleva tanto, la carne, el todo. Usted pueda que sepa la receta, pero nunca la ha hecho. Nunca ha llevado a la práctica todo lo que usted sabe. Y eso es lo que está pasando. Nos dice que tenemos la mente de Cristo, pero que realmente tenemos la definición correcta de algo, pero no tenemos la experiencia con lo que eso se propone. Y ahí es donde tenemos que avanzar nosotros. Porque yo puedo decir que Cristo opera en mí porque yo puedo hacer la declaración, pero eso no significa que yo estoy teniendo la experiencia. Yo puedo decir, Cristo vive en mí, la declaración, pero no tengo la experiencia de lo que estoy hablando. Y eso es lo que pasa en muchos lugares. Tenemos la receta, pero no nos comemos la comida. La comida es Cristo. ¿De qué nos sirve saber las cosas si no la hacemos? Y ese es el punto puntual, perdone la redundancia, en donde quiero estar, en donde me quiero mover. Porque podemos tener muchas definiciones de la Biblia. La Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro y está bien. Pero mucho de lo que sabemos no lo llevamos a la práctica. Y ahí estamos perdiendo el año. Porque podemos decir que tenemos la mente de Cristo, pero si no sabemos cómo opera esa mente, estamos fritos.
Y ahí es donde tú y yo necesitamos comprender, saber y entender de qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a lo que ya somos en Cristo Jesús. Y esa ya es tarea tuya. Vamos, diga, esa ya es tarea de nosotros. Poder averiguar, poder escudriñar, porque no solamente, diga, no solamente me la voy a pasar declarando cosas. Vamos, diga, no solamente me la voy a pasar declarando cosas, sino que voy a tener la experiencia de lo que yo declaro. Con lo que yo estoy declarando voy a tener un testimonio. Si usted dice que Cristo vive en usted, realmente manifestemos al Cristo en nuestras vidas. Ya no digamos cosas que la gente no ve. La gente ya está cansada de que hablemos cosas que muchas veces la gente no ve. La gente ya quiere ver a Cristo resucitado en nosotros. A ese Cristo necesitamos ver. Por lo tanto, la palabra nos da la definición. Vamos, diga, la palabra nos da la definición, pero la experiencia nos lleva a la acción. Eso es. De nada sirve, vuelvo y le digo, saber cómo se hace una bandeja paisa si nunca la has hecho. Porque si nunca la has hecho, no te das cuenta a qué sabe. Sí, puedes decir, la bandeja paisa es tremenda en su definición, pero si nunca la has hecho, nunca sabes a qué sabe. Y ahí es donde tenemos que cambiar. ¿Por qué? Como yo le dije, es como usted saber la receta, pero nunca la ha hecho. Vamos a perder el año. Y hay mucha gente afuera, habla de Cristo, habla de Dios, que yo no sé qué, que lo otro, pero la gente no ve el reinado de Dios en su manera de vivir, no ve el reinado de Dios en su hogar, no ve el reinado de Dios en su familia, no ve el reinado de Dios en la finanza. Mejor dicho, no ven nada. De nada sirve hablar, tener la definición, si no tengo la experiencia. Vamos, diga, necesitamos más acción. Vamos, necesitamos. Ya sabemos que tenemos la mente de Cristo, gloria a Dios. Ahora, ¿cómo la vamos a operar? Ese es el segundo punto. Ahora, por eso le digo, tal vez yo no me sepa todos los textos de la Biblia, pero los 3, 4 que usted y yo no sepamos, llevémoslos a la práctica. Porque yo encuentro gente que dice que se ha leído la Biblia 2, 3, 4 y este año, pastor, arranco para la 5ª. Gloria a Dios. Pero ¿de qué me sirve saberme toda la Biblia si yo no vivo ni la mitad de la Biblia de lo que yo me sé? Es mejor, así me aprenda un versículo, pero llevarlo a la práctica. La vivencia, la experiencia. De nada me sirve tener la definición si no tengo la experiencia de lo que yo sé. Vamos, toque a alguien y dígale, necesitamos más acción. Vamos, diga, necesitamos más acción. Vamos, ¿cuántos pueden decir, necesito más acción en el nombre de Jesús? Ahora, pero miren lo que dice Pablo. Así que decir que tenemos la mente de Cristo no explica cómo funciona. La declaración de Pablo que tenemos la mente de Cristo es una exhortación que le estaba haciendo a la gente que había salido del paganismo al cristianismo, a que tengamos un pensamiento e inteligencia mayor y superior. Pablo le está hablando a gente que había salido del paganismo, a que tengamos una experiencia, un pensamiento e inteligencia mayor y superior. Hoy en día, escúcheme, hoy en día se habla de inteligencia artificial. Mire de las inteligencias que se hablan hoy en día. Excelente, Edwin Devia. Más acción. Y hoy en día, mire de las inteligencias que se hablan. Hoy en día se habla de la inteligencia artificial. Apunte ahí y verá. O sea, los robots, la inteligencia humana en máquinas programadas. Por eso, usted se mete al Facebook y usted está ante una inteligencia artificial que le dice que hace 7 años usted hizo esto y lo otro, que hasta usted se había olvidado, pero que esa máquina le recuerda lo que usted había dicho. Y usted dice, pero bueno, ¿cómo esta máquina se va a recordar de lo que ya yo me había olvidado? Eso se llama inteligencia artificial. Y eso está lleno por todo lado. Eso está lleno por todo lado. Inteligencia artificial. También está la inteligencia emocional, que trata de poder entender las reacciones, las emociones, usar las emociones, percibir las emociones y manejar las emociones. Lo que nosotros llamamos la gente almática. Alguien me decía, no, es que mire que yo siento cosas feas, malas, yo me enojo con frecuencia, triste. Pero a veces yo le dije, no, el problema no es que tú estés triste o no. El
porque eso entra a lo que es la inteligencia emocional. A lo que te quiero llevar es que tú puedas controlar tus emociones. Tú puedes tener victoria sobre tus emociones. Tú no puedes permitir que las emociones te gobiernen. Tú no puedes permitir eso. Es que me puse triste. Listo, no es pecado, pero no puedes pasar toda la vida triste. Ese es el problema. Es que me enojé. Listo, no es pecado. De hecho, la Biblia dice, airaos, mas no pequéis. Pero no puedes vivir toda la vida enojado. Esa es la gran diferencia. Las emociones están, pero la inteligencia nos tiene que llevar a dominarlas, no que las emociones nos dominen a nosotros. Y ahí es donde mucha gente está perdiendo el tiempo, está perdiendo la tarea. Porque es gente que solo viven por emociones. Son personas que su inteligencia emocional no ha sido desarrollada. Te lo voy a repetir. La gente que solo vive por emociones son personas que su inteligencia emocional no ha sido desarrollada. Son personas que viven de impulsos. Yo creo que usted las conoce. De sentimientos. Si llueve se ponen tristes. Si hace sol, qué calor tan berraco. Nada los tiene contento. Todos los tiene inconforme. Por todo se estresa, por todo se enojan. En realidad ni avanzan ni dejan avanzar. Son personas que no han tenido victoria sobre la inteligencia emocional, sobre sus emociones. Y tenemos que tener victoria sobre nuestras emociones. Inteligencia emocional. Pero ahora, y también está el coeficiente intelectual. Vamos, repita conmigo y diga coeficiente intelectual. Y es una medida que se usa para poder determinar la capacidad de una persona que tiene para procesar la información. Y eso sí que es interesante. Aquella persona que puede razonar esa información y presentar un argumento de ella. Coeficiente intelectual. Todos estos son tipos, escúchenme. Todos estos son tipos y niveles de inteligencia. Lo que aquí se está debatiendo es que es posible ser brillante, y yo quiero que me preste atención en esto que le voy a decir. Lo que Pablo está debatiendo, lo que estaba diciendo, es que es posible ser brillante, que es posible tener mucha información, que es posible tener la sabiduría del mundo y a la misma vez ignorar las capacidades de la inteligencia espiritual. O sea, puede que hay mucha gente sabio, inteligente, con muchas capacidades, pero que ignora la inteligencia espiritual. En pocas palabras, están fritos. De nada sirve tener tanta inteligencia terrenal si la que realmente necesitamos, que es la sabiduría divina, la inteligencia divina, somos ajenos a ella. Por eso usted ve gente, excelentes profesionales, pero pésimos en los hogares. Porque una carrera no te garantiza que tú seas el mejor esposo o la mejor esposa. Sin decir que no hay que estudiar. Ojo con eso. Te estoy hablando de la inteligencia. Vemos gente con más títulos, con tantas cosas, pero que en realidad, en las familias, en los negocios, son gente fracasada. Por eso necesitamos tener, escúcheme, la sabiduría del mundo. La gente puede tener toda la sabiduría del mundo y a la misma vez ignorar las capacidades de la inteligencia espiritual que nosotros tenemos en Cristo. Lo que te estoy dando a entender es que tú eres brillante. Tú eres una mujer y un hombre con muchas capacidades. Tú fuiste diseñado, escúcheme, para tener la mente de Cristo y operar como Cristo. Por eso, tú tienes que comenzar a desarrollar aquellas cosas que papá Dios ya te entregó. Vamos a escudriñarla. Pueda que, no estoy diciendo que la sabiduría terrenal sea mala, pero si la unes con la sabiduría divina, con aquella que proviene de Dios, no te para nadie. Vamos, este es tiempo de avanzar. Vamos, diga, tenemos la mente de Cristo. Es lo que Pablo les dice. Tenemos la mente de Cristo. Pero yo creo que este es tiempo de que avancemos, muchachos. ¿Por qué te digo? Porque que ustedes tienen una capacidad que va más allá que el conocimiento intelectual, y Pablo la llama la mente de Cristo. Le está diciendo a los corintios, vamos, ustedes tienen el Espíritu de Dios, y el que tiene el Espíritu pues tiene la mente de Cristo. Es tiempo de operar de acuerdo al diseño del cual Dios nos estableció a nosotros. Pero ya es hora de hacerlo, muchachos. Ya es hora de que avancemos.
no es solamente, no solamente te preocupes por lo terrenal, no solamente te ocupes por lo que estás viendo. Acuérdate, te hablé de la inteligencia, te hablé de la inteligencia emocional, te hablé del coeficiente intelectual, te hablé de la inteligencia artificial. Vamos a desarrollar aquellas cosas que papá Dios ya te entregó a ti, para que realmente podamos decir, tengo la mente de Cristo. Y cuando tú tienes la mente de Cristo, debes de operar de acuerdo a la mente que ya tienes, que no tiene nada que ver con la mente natural. Ahora, Pablo también dice en Efesios 4:23, busquemos Efesios 4:23, mire lo que dice Pablo. Interesante, porque uno dice, sí, se oye muy lindo todo lo que estamos hablando, pero realmente, ¿cómo vamos a operar en ellas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Espérese, yo me ubico aquí ya. Efesios 4:23. Mire lo que dice. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ay. Vamos, repita conmigo y coloque, si quiere, escríbalo y diga, renovados en el espíritu de nuestra mente. Y qué interesante, porque lo que tenemos que renovar es el espíritu de nuestra mente. Note que él nos dice que tengamos un mejor coeficiente emocional. No, él te dice renueven el espíritu de nuestra mente. Ahí está, él no te está diciendo, venga, tu coeficiente intelectual que crezca, que avance. No, tú ya la tienes. Es lo que te está diciendo, renueva. Y léalo en Efesios 4:23. Renovados en el espíritu de vuestra mente. La tarea tuya y mía estás en la mente, en poder renovarlas, poder fortalecernos, poder avanzar, poder crecer, poder manifestar todo lo que por gracia Papá Dios nos entregó. Porque tú puedas que tengas muchas capacidades y muchos talentos, no lo discuto. Pero si no cambias tu manera de pensar, puedes que tenga cosas materiales afuera, pero todavía sigue siendo una persona privada de su mente que no puede avanzar en lo que realmente Dios te diseñó. Hay que renovar. Mire, hay muchos hogares hoy en día viviendo un infierno porque no han renovado su mente. Se saben la receta, pero no se comen la comida. Tienen la definición de la Biblia, pero no tienen la experiencia, la vivencia de ella misma. Y lo que queda en el corazón de la gente no es lo que tú y yo hablemos, sino lo que tú y yo hagamos por Cristo. ¿Qué espera para lograrlo? ¿Qué espera para realizarlo? Todos los que estamos aquí, vamos, tenemos capacidades tremendas. Acuérdese, nadie es bruto. Todos somos inteligentes. Tenemos un nivel intelectual poderoso, unos más desarrollados que otros. Pero ¿qué vamos a hacer con lo que ya Dios nos entregó? Mire, a mí me trajo una paz cuando yo leí y decía que tengo la mente de Cristo. Entonces, ¿por qué pensamos en cosas pequeñas? ¿Por qué pensamos en cosas de dolor? Por eso a mí no me gusta la palabra diminutiva cuando alguien se expresa a alguien en diminuto. A mí no me gusta. Ejemplo, cuando la gente le dice, vea, pastor, le presento a mi esposita. Ella no es su esposita, ella es su esposa. Pastor, vea, mi esposito. Él no es su esposito, es su esposo. Vea, lo voy a invitar a mi casita, que con el esfuerzo, no es su casita, es casa. Renueve su mente. Vea, mis hijitos, sus hijos. Denle el valor y el nombre que realmente son. Porque Dios nunca dice, vea, ellos los convertidos cristianitos. No, hable, renueve su manera de pensar. Ya es tiempo de hacerlo. Usted no tiene una esposa, usted tiene la mejor esposa. Usted no tiene un esposo, usted tiene el mejor esposo. Comience a hablar, no lo que sus ojos ven, sino lo que su corazón cree. Este es tiempo de avanzar, pero como les dije ahorita, hay que renovar la manera de pensar, la manera de entender. Tú fuiste diseñado, escuchen, y eso fue lo que Pablo le dijo a los corintios. Ustedes tienen sabiduría, ustedes tienen inteligencia, pero como ya tienen al Espíritu de Dios, ustedes tienen la mente de Cristo, desarróllela. Porque es muy tremendo. Usted puede hablar, usted le puede predicar a alguien que no ha ido a ninguna universidad, pero no es lo mismo predicarle a alguien que ha ido a universidad. No es lo mismo. Pero aún Dios te usa de la misma forma. Por eso, tú tienes que día tras día desarrollar
la mente de Cristo. Bueno, mis amados, realmente esto es lo que yo quería compartirles, que les quede claro, que usted y yo tenemos la mente de Cristo.